Y esta noche vamos a platicar más sobre la tómbola judicial, la reforma judicial, las implicaciones que están teniendo estas modificaciones ya en el Poder Judicial. Vamos a platicar precisamente con nuestra mesa de siempre aquí en M22H. Agradezco que nos acompañen María Emilia Molina, la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Javier Martín Reyes, abogado e investigador de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Hamlet García, diputado por Morena, e Israel Zamora, senador por Morena. Buenas noches. María Emilia, buenas noches a ustedes, señores legisladores, señor investigador, gracias por estar con nosotros. Hoy vámonos rápido porque tenemos que arrancar con lo más reciente. Ayer vimos precisamente este ejercicio de la tómbola, ya después iremos analizando otros temas que se dieron en la semana, pero ¿cómo lo vieron? Porque hubo por un lado jueces en Twitter, por ejemplo, que criticaban que esto era un abuso, que era algo humillante, pero por otro lado también escuchábamos el discurso de Morena, que esto elimina la posibilidad de una mano negra en quienes van a llegar a los cargos. Así que arranco primero contigo, María Emilia. Bueno, pues fue denigrante, sin duda. Además, no se cumplió con ninguna de las reglas que se habían puesto en la propia Constitución, en los transitorios de la propia reforma. Se decía, en la propia reforma dice que tendría que haber sido la mitad de las personas juzgadoras de cada circuito por cada especialidad, y lo único que se hizo fue dividir a la mitad la cantidad de personas juzgadoras, magistradas o jueces, y con eso hicieron la tómbola. Se consideró que éramos un número en lugar de ser personas. No tuvieron idea de lo que estaban revisando, incluso algunas mujeres juzgadoras que estaban identificadas como personas que estaban lactando o embarazadas. Se identificaron algunas, pero a las otras que estaban identificadas en el propio listado no las tomaron en cuenta. Algunas otras que se había identificado como que estaban enfermas con enfermedades graves en este momento, tampoco se tomó en cuenta. Entonces, bueno, como somos un número, pues no se tomó en cuenta a las personas, pero tampoco se tomó en cuenta el texto de los artículos transitorios de la reforma constitucional, que yo creo que era lo mínimo que podíamos haber esperado. Y por supuesto, pues es un ejercicio ilegal por sí mismo, porque no responde a lo que está planteado en la legislación, en la Constitución, pero además inconvencional, porque bueno, hay evidencias y precedentes a nivel internacional de que las destituciones masivas pues son inconvencionales. Eso ya lo sabemos, estaremos pues haciendo las defensas en la sede nacional e internacional, como corresponde. Ahorita iremos a mayor detalle ahí. Israel, esto se hizo ayer en el Senado, ahí estabas tú. Sí, bueno, yo ya no, yo fui senador hasta la legislatura pasada, pero bueno, lo que vimos todos fue un proceso transparente, ¿no? A diferencia de lo que ocurría antes, en donde el Consejo de la Judicatura, bajo quién sabe qué criterios, era el que determinaba quién se volvía juez o magistrado, y además no podía ser impugnada la decisión por un artículo constitucional que decía que las decisiones en la designación de un juez o magistrado no podía ser impugnada, solamente aquellos cuando se impugnaran los resultados, que era cuando se daban a conocer los resultados de los exámenes. Lo que vimos ayer fue el primer paso de un proceso que inicia ahora totalmente transparente, en donde todo el pueblo de México puede ver cómo se determinaron la mitad de los lugares de jueces o magistrados que van a ser electos para el próximo año, el 1 de junio de 2025. Entonces, es eso, un proceso transparente que contrasta con el proceso oscuro que antes se daba, en donde se favorecía, por supuesto, el nepotismo, en donde se generaban muchos de estos problemas que precisamente motivaron la reforma al Poder Judicial. Ahora, Hamlet, ahí veníamos también las críticas que hacía María Emilia precisamente a este tema de las destituciones masivas y de la forma en la que se dieron estas modificaciones. Sí, bueno, no hubo destitución. Lo que ocurre es que esos son los cargos que se van a elegir el 1 de junio del 2025 y las personas juzgadoras tienen pase directo. Ya hay algunas que han manifestado en redes sociales e incluso han mostrado documentos en donde afirman que no van a hacer uso de ese pase a la boleta. El Senado de la República, en última instancia, esto estamos hablando del próximo año, tiene que mandar la lista de quienes hayan filtrado cada uno de los 3 poderes y además las personas juzgadoras en funciones. Y todos ellos serán quienes compongan la boleta de junio del 2025. Entonces no hay ninguna destitución. Si ganan su elección, pueden permanecer en el cargo por 9 años más. Y sobre el número, pues es el número que el Consejo de la Judicatura Federal les asignó cada que se cantó la magistratura o juzgado de distrito que iba a ser objeto de esta renovación, se señalaba. Es el número que el Consejo de la Judicatura envió en su lista conforme a la Constitución. Javier. Híjole, yo sí quiero decir que a mí me parece que es una verdadera vergüenza lo que vimos.
¿no? O sea, yo creo que a nivel mundial, como ciudadanas y ciudadanos, es absolutamente denigrante ver que se dé un trato así al proyecto de vida, a la carrera profesional y a derechos de cientos de personas que han decidido, ¿no?, ofrecer su vida y su trabajo para trabajar en uno de los órganos del Estado. Este ciertamente fue un sorteo que igualó las probabilidades, ¿no? Igualó las probabilidades de que se violaran sus derechos. Se está rompiendo una de las grandes garantías de la independencia judicial, que es la inamovilidad en el cargo. A las juezas y a los jueces no les podemos andar ni recortando ni ampliando su periodo, sea a través de destituciones masivas, sea a través de cambios a la Constitución, sea a través del pretexto de las elecciones judiciales. Si esta reforma hubiese querido respetar mínimamente los derechos de las personas juzgadoras, se hubiera aplicado a las nuevas vacantes que se generaron, no a personas que ya tenían nombramientos por periodos determinados, algunos de ellos incluso ya con definitividad. Y ciertamente, pues hombre, irán a las elecciones a ver quién se presenta a esas elecciones, pero lo cierto es que ese pilar de la independencia judicial ya se rompió. Además, es una situación lamentable donde se continúan violando suspensiones judiciales. Eso a mí me parece que es gravísimo, ¿no? Hamlet, ¿quieres contestar? Había dictado algún juez una suspensión para que el Consejo no enviara la lista. Yo celebro que la hayan enviado. Significa que ni siquiera dentro del propio Poder Judicial toman en serio estas suspensiones, y el Consejo pues es un órgano cúspide dentro del propio Poder Judicial. Sí se incluyeron las vacantes, fueron más de 100 en el caso de magistraturas de circuito. Precisamente a raíz de las vacantes se realizó una segunda ronda de insaculación para compensarlas. Dentro del 50% de los cargos sí están la totalidad de las vacantes que el Consejo reportó al Senado. María Emilia, ¿quieres contestar? Sí, dos temas. Este tema del proceso oscuro que no se puede recurrir es a raíz de una reforma de 2021 que el propio senador fue el que lo aprobó. Digo, he de decir que antes de 2021 sí se podía recurrir. Y no es un proceso oscuro, era una convocatoria a un concurso de oposición, que es muy diferente, que lo que hacíamos era varios exámenes para poder ser designados. Y en cuanto a la destitución masiva, hay que decir que la destitución masiva es porque desconocen el tiempo de nuestros nombramientos que estaban hechos conforme a la legislación anterior. Finalmente, qué grave que alguien que fue legislador de este país celebre que se haya violado una suspensión. Qué grave que alguien que fue legislador de este país celebre que se haya violado el Estado de Derecho, y que en este país ahora quien está obligado por una orden judicial a hacer cualquier cosa pueda decidir si cumple o no. Eso nos llevará a la ley de la selva. Pero bueno. No, es mentira. Lo que busca el Poder Judicial, que está a favor de las suspensiones ilegales e inconstitucionales, porque ahorita nos pueden decir aquí en la mesa qué artículo de la Constitución permite el control constitucional de reformas o adiciones a la propia Carta Magna. No hay ningún artículo que les permita. Estas suspensiones son el reflejo de lo que quieren esas partes conservadoras dentro del Poder Judicial, que es imponer en nuestro país lo que se conoce como una juristocracia, en donde el Poder Judicial se cree supremo. ¿Qué detendría al Poder Judicial de un control constitucional? Nada. Bajo el criterio de ellos, los 1093 legisladores que han votado a favor de esta reforma, 1093 que llegaron a ser legisladoras y legisladores, tanto en el Congreso de la Unión como en las legislaturas locales, llegaron ahí por millones de votos que les dan la legitimidad de ser el órgano superior para determinar el contenido constitucional y la vigencia de sus normas. Ahora, se nos va acabando el tiempo, pero no me quisiera ir sin tener su opinión respecto a algo que pasó esta semana, porque vimos que el Consejo de la Judicatura Federal votó 4-3, muy sorpresivamente, ya para que se entregara la información al Senado, algo a lo que se había resistido el Consejo de la Judicatura. La percepción que había era, por ejemplo, que se estaba cambiando ya la relación de poder al interior del Poder Judicial, de que Norma Piña estaba perdiendo el control de algunos de los órganos. Me gustaría la opinión de ustedes y vincularlo también al levantamiento del paro, que ya estaríamos viendo en las próximas horas. ¿Cómo lo perciben ustedes? Arranco contigo, Hamlet. Sí, bueno, reiterar. Yo celebro que el Consejo de la Judicatura Federal haya determinado enviar la lista. Fue en cumplimiento al texto de la Constitución, está en esos términos, y reitero, esto demuestra que ni siquiera dentro del Poder Judicial toman con seriedad estas suspensiones. Y decir que el próximo martes ya se va a emitir la convocatoria por el propio Senado, y eso detona el proceso para la renovación. Javier, qué lamentable. Ya olvídense de un ex legislador, de un consejero de la Judicatura o consejeros.
cualquier persona medianamente versada en estos asuntos, Víctor Hugo, sabe que si hay una decisión judicial con la que uno no está de acuerdo, lo que hay que hacer es irla a impugnar. La propia ley de amparo contempla el recurso de queja y el recurso de revisión. Eso es lo que cualquier persona demócrata tendría que hacer. Y es muy lamentable que 3 consejeros externos hayan decidido violar la Constitución y violar esas suspensiones. A mí me parece que también es realmente lamentable que un consejero que viene de la carrera judicial, como es el consejero Molina, se haya sumado a este desacato. Creo que lo que está generando el oficialismo es una verdadera crisis constitucional, y no solo eso, sino una crisis del Estado de Derecho. Imagínate tú nada más, si las autoridades y las personas deciden qué suspensiones cumplen y qué no cumplen. Si de manera unilateral se dice, pues a mí no me parece que esta suspensión está bien dictada, entonces no la voy a cumplir. Ese es el riesgo y es a donde nos está llevando el oficialismo. De nueva cuenta, si no les gustaban las suspensiones, tenían que impugnarlas judicialmente, no desacatarlas políticamente, y eso es lo que han venido haciendo sistemáticamente esta semana. Es claro que sí, esas suspensiones se dan de un poder judicial al que se le pide a él mismo resolver respecto de esas suspensiones. O sea, es absurdo que sean juez y parte. No hay antecedente de un control constitucional. Díganme el artículo. Yo me quedo callado si me dicen qué artículo los faculta. Pregúntale a Arturo Saldívar, que dice que si hay control de reformas constitucionales. Artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, dice que es improcedente el amparo contra reformas constitucionales. Vamos a esperar a que termines. Entonces termina tu argumento para que te pueda replicar. Artículo 61, fracción primera de la ley de amparo dice que el amparo es improcedente contra reformas constitucionales. Esta es una reforma constitucional y por lo tanto no procede el amparo, y la suspensión es accesoria al amparo. Si lo principal sigue, más bien si lo accesorio sigue la suerte de lo principal, por supuesto que las suspensiones son ilegales e inconstitucionales. El pequeño detalle es que esa es una ley secundaria, y ese artículo que está en una ley secundaria puede ser contrario a la Constitución, puede ser contrario al principio pro persona, y de nueva cuenta, si no se comparten los argumentos, se impugna, no se desacata, y ese es el problema. Sí. A ver, lo que está vigente también es el artículo 1 constitucional. Y el artículo 1 constitucional establece un bloque de constitucionalidad que habla de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de la propia Constitución. Y entonces eso no se puede modificar porque una ley secundaria diga lo que sea, y menos por una interpretación. Solo aclarando, el proceso electoral no se detona con la convocatoria del 15. El proceso electoral está iniciado el 16 de septiembre, según la reforma que ellos mismos votaron, que yo supongo que se les olvidó. Pero ahí cuando empezó el proceso electoral. El proceso electoral empezó el 16 de septiembre. La convocatoria no detona nada. Y entonces, lo que estamos viendo es que nadie se quiere fijar en la Constitución, salvo cuando les conviene fijarse en la Constitución. Y el Estado de Derecho es respetar las órdenes judiciales. ¿Por qué hay un juez que puede decir o no puede decir? Porque no, pues ¿por qué? Pues porque eso se llama división de poderes, eso se llama democracia, eso se llama Estado de Derecho. Entonces, si un juez no puede decir que lo que hace el legislativo está mal, porque el legislativo puede destituir a los jueces. Así de fácil. Qué interesante, choque entre poderes. Me queda un minuto para cada uno, ya vamos a cerrar. Hamlet, rápidamente, porque lo que plantea ahí María Emilia es precisamente, ¿ya no se van a tomar en consideración las instrucciones, las decisiones de los jueces? Sigue el cauce, y además quiero aclarar, en materia electoral existe un principio de definitividad y de apertura y cierre de las etapas. Ya pasó la insaculación, la siguiente etapa es la convocatoria general. Se cierra la siguiente etapa con esa convocatoria, se abre una nueva, en donde cada uno de los 3 poderes tiene que emitir la propia para invitar a los interesados en participar en esta histórica elección. Dejemos que el pueblo juzgue y que analice la jurisprudencia 02 del 2022, que es obligatoria a todas las personas juzgadoras, emitida por el ministro Lainez, emitida por los ministros que ahora están en contra y a favor de estas suspensiones. Y ahí dicen que no hay control constitucional que puede ejercer el Poder Judicial para las reformas o adiciones constitucionales. Javier, tu cierre. Faltan todavía las impugnaciones, esto no está cerrado, esto ha generado una enorme cantidad de amparos, acciones, controversias, juicios electorales, consultas. La última palabra la va a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ojalá de verdad, Víctor Hugo, decida lo que decida la Corte, se acate, porque si entramos en un estado de cosas donde se empiezan a desacatar incluso sentencias de la Suprema Corte de Justicia, no podríamos decir que seguimos en una democracia constitucional. María, tu cierre. Yo espero que en algún momento recuperen la cordura y se den cuenta
que la Constitución y el bloque de constitucionalidad se tiene que cumplir atendiendo a los derechos humanos, que las órdenes judiciales se cumplen porque así es lo establece la Constitución y que ninguno de los tres poderes es absoluto y que lo que pretenden es tener el poder absoluto y eso no se llama democracia, eso se llama dictadura. Bien, ahí están los temas de la discusión. Nos volvemos a ver en esta mesa de debate porque tenemos muchísimo más que discutir.